Hola chicas, hoy vamos a hablar de indeterminaciones o límites indeterminados, es lo mismo. Bien, conclusiones que debemos sacar a partir de los ejercicios que realizamos la semana pasada. Habíamos dicho que cuando teníamos indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito, o sea que son cocientes de polinomios y o de raíces de polinomios, lo que teníamos que hacer para resolverlas era averiguar en cuál de los siguientes casos nos encontrábamos. Podía pasar como primera opción que el numerador tendiera a infinito más rápidamente que el denominador, en cuyo caso el resultado de ese límite será infinito. Puede ser positivo o negativo. Eso lo vamos a ver dependiendo del signo de los cálculos que realicemos. Un segundo caso posible podría ser que el denominador tienda a infinito más rápidamente que el numerador, en cuyo caso el cociente va a tender a cero. Y el último caso sería que el numerador y el denominador queden en tablas, lo que nosotros llamaríamos un empate. Quiere decir que los dos crecen al infinito, pero al mismo tiempo, al mismo ritmo. Entonces, en este caso, el límite va a dar como resultado un número finito, que va a ser distinto de cero, pero que lo vamos a tener que averiguar. Y esto es principalmente lo que les quiero mostrar en los siguientes ejemplos. Vamos a hacer uno de cada uno igualmente, ¿sí? Entonces, primer caso. Fíjense que el polinomio del numerador tiene un grado más grande que el del denominador. Este es de grado 4 y este es de grado 3. Quiere decir que en realidad el polinomio del numerador está creciendo hacia el infinito más rápidamente que el del denominador. Entonces, lo que podíamos hacer acá era extraer la x con el mayor de los exponentes como factor común. Fíjense que esto es como pedir prestado. Acá el primer término tenía x a la 4, me lo prestaba y quedaba con su coeficiente, que era el número que estaba acá adelante multiplicando, que es un 1. Este 1 no tiene x a la 4 para darme, pero es como que yo se lo puedo pedir prestado y eso lo pongo en forma de división. Piénselo al revés, el extraer el factor común es lo contrario de la distributiva. Si yo volviera a distribuir este x a la 4 en este paréntesis, ¿llego al resultado original? Sí, ¿no? X a la 4 por 1 me da x a la 4 y x a la 4 por 1 sobre x a la 4 se cancelarían denominador y numerador y me quedaría el 1 de acá. Entonces quiere decir que esto está bien. Ya como regla mnemotécnica nos podemos acordar que en el denominador tiene que quedar lo que pedí prestado de lo que no me alcanzaba para llegar a lo que saqué de factor común. Bien, entonces hacemos lo mismo acá. Fíjense que este término tiene 3x para darme, pero le falta 1. Eso es lo que pongo en el denominador. Y esta de acá nuevamente tiene una x, pero le faltarían 3. Entonces esto es lo que pongo en el denominador. ¿Se ve? Bueno, esto no lo voy a volver a explicar en los siguientes ejemplos, es porque era la primera vez, pero la idea es que entonces ahora cancelamos el x a la 4 con el x a la 4 y me vuelvo a fijar nuevamente a qué tiende este límite. Entonces, ahora, el 1 tiende a 1. 1 sobre x a la 4, esto tendería a infinito, pero k sobre infinito habíamos dicho que tendía a 0 siempre. Lo mismo acá, k sobre infinito tiende a 0, y acá también, k sobre infinito tiende a 0. Entonces, como resultado total, todo esto tiende a 1 y todo esto tiende a 0, o sea, 1 sobre 0. Y nuevamente k sobre 0 era infinito. Con lo cual el resultado de este límite ya lo encontramos, es infinito, pero recuerden que eso no significa que el límite exista. Eso nos está mostrando un comportamiento, o sea, ¿qué le pasa a la función cuando x tiende a infinito? Y lo que le pasa es que sigue creciendo indeterminadamente, ¿sí? Hacia el infinito positivo. Bien, vamos a analizar un segundo caso. Fíjense que en este, ahora, el numerador es de grado menor al del denominador. Entonces, si nuevamente yo saco factor común, en este caso x a la 3, que es el grado más grande, el x con el grado más grande, entonces cuando cancele nuevamente esto tiende a 0, porque k sobre infinito tiende a 0, esto también, este tiende a 1 y este tiende a 0. Entonces en este caso me quedó al revés, 0 sobre 1. 0 dividido 1 me daba 0, con lo cual nuevamente resolví el límite y fíjense que entonces cuando el denominador tenía grado más grande al numerador, el resultado era 0. Este era el segundo caso de la conclusión anterior. Este era el primero. Bien, último y en el que me quiero detener un poco más. ¿Qué pasa cuando numerador y denominador son del mismo grado? O sea, están en tablas. Lo que tengo que hacer es nuevamente lo mismo, extraer el factor común x a la 4 y cancelarlo. Ahí voy a decir que estoy rompiendo la indeterminación. ¿Por qué? Porque logré quitarme de encima eso que hacía que yo no supiera calcular cuánto me daba el límite. Entonces fíjense que el numerador ya sé que tiende a menos 2 y el denominador tiende a 3 menos 0. O sea que esto como resultado del límite me da menos 2 tercios.
Quiere decir que cuando la función está yendo hacia el infinito, o sea, cuando x tiende al infinito, la función queda como plana. Piensen como en la función homográfica, ¿sí? Que hace como una curva así y queda plana en algún lugar. Bueno, en este caso esta función queda plana en el menos 2/3, ¿sí? Diríamos más adelante que esta función es asintótica, ¿sí? Bien. Vamos a continuar ahora con las indeterminaciones de tipo 0/0. Nuevamente cocientes de polinomios. Para que me haya dado 0 un polinomio al evaluarlo en un punto, lo que tiene que pasar es que ese punto sea raíz del polinomio. Déjenme detenerme de vuelta en esto. A ver, 12 dividido 3 me da 4 exacto, ¿no? Porque el resto es 0. En cambio, si hago 12 dividido 5, el número que me da como resultado, si hago la división entera, no decimal, no es exacto. Algo parecido pasa con los polinomios. Yo podía dividirlos y que me dieran resto 0 o no. Si el resto no era 0, lo que yo estaba diciendo es que ese factor por el que estaba dividiendo era un cociente exacto, ¿sí? Y si me daba exacto, entonces es porque ese número en realidad era raíz. O sea, era un número que cuando yo lo evaluaba dentro del polinomio, me daba 0. Eso se llamaba teorema fundamental del álgebra, ¿se acuerdan? Bien, entonces, si hay un número que es raíz tanto del numerador como del denominador, eso quiere decir que si yo lo factorizo, lo voy a poder cancelar. Y esto es lo que les quiero mostrar en el siguiente ejemplo. Bien, supónganse que tenemos este polinomio. Fíjense que el del numerador es de grado 3 y el del denominador es de grado 2. Ahora ya no importa cuál es más grande, porque no es que estoy yendo a infinito y quiero ver quién llegó más rápido a él, sino que estoy tendiendo un número y quiero ver qué pasa en ese número y en realidad es como que estos polinomios me lo están ocultando. Entonces, nuevamente, estamos en el caso de una indeterminación, solo que esta vez yo lo primero que voy a intentar hacer es la propiedad de sustitución inmediata para ver cuánto me da, ¿sí? No es tan rápido el darme cuenta que es una indeterminación como en los casos anteriores. Entonces, evalúo y fíjense, cuando reemplazo a la x por 2, acá me da 8, acá me da menos 4, acá me da menos 8 y acá me da 4. Si yo realizo el cálculo, esto se me cancela y me da 0. Y lo mismo pasa acá. Si yo evalúo x al cuadrado en 2 me da 4. Esto reemplazado por 2 sería menos 2, menos el 2 que ya tenía. Nuevamente el cálculo me da 0. Entonces voy a decir que estoy en el caso de una indeterminación 0/0 y lo que tengo que hacer es factorizar el polinomio. Para eso voy a hacer algunos cálculos auxiliares. Fíjense que acá tracé una línea y puse CA, ¿sí? Cálculos auxiliares. Bien, para factorizar el polinomio del numerador, que es de grado 3, no puedo hacer ni la resolvente, y si observo un poco tampoco puedo sacar factor común ni factor común por grupos así tan fácilmente. Factor común por grupo, ahora que lo miro, sí podría haberlo hecho, ¿no? Bueno, pero supónganse que no se dieron cuenta, no le salió, tal como a mí. Bien, ¿qué hago entonces? Ruffini. ¿Por qué Ruffini? Porque si yo justamente ya en el paso anterior me di cuenta que cuando evaluaba en 2 esto me daba 0, es porque 2 es raíz del polinomio. O sea que si hago Ruffini yo ya sé que el resto me va a dar 0. ¿Sí? Si no, este 0 de acá no me podría haber dado. Bien, entonces vamos a plantear las tablas de Ruffini. Vamos a poner los coeficientes del polinomio. Recuerden siempre completar si hay algún coeficiente que no está. Este corresponde aquí a la 3, este aquí a la 2, esta a la x solita y este al término independiente. Y ahora voy a poner el 2, que era el número al que tendía. ¿Sí? Bien, ¿cómo se hacía Ruffini? Bajábamos el primer coeficiente derecho y ahora íbamos a multiplicar estos dos de acá. 2 por 1, 2. Sumo, siempre que esté en vertical sumo, esto me da 1, y nuevamente cuando estoy haciendo cálculos en diagonal, multiplico 2 por 1, 2. Nuevamente sumo, menos 4 más 2 es menos 2, y por último multiplico 2 por menos 2, eso me da menos 4. Y el resto era 0, tal como habíamos anticipado. Ahora, ¿cómo pasamos esta conclusión en limpio? Vamos a decir que estos coeficientes que me quedaron acá son los del polinomio original, pero bajados en un grado. Entonces esto sería x al cuadrado más x menos 2, ¿sí? Y no nos olvidemos que para que esto sea igual al polinomio original, lo que nos falta es multiplicar por el coeficiente con el que habíamos dividido. Pero recuerden que cambiábamos el signo acá, porque para que esto se anule con el 2, acá lo tengo que poner al contrario, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este polinomio del numerador es igual a todo esto que yo escribí acá. En el próximo paso, cuando escriba nuevamente todo este límite, voy a reemplazar el numerador por todo esto, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora cómo factorizo el denominador. Como ustedes pueden ver es de grado 2, entonces
antes que hacer cualquier otra cosa, lo que me conviene es la resolvente. Recordemos cómo era la fórmula. Los x que anulan al polinomio del denominador, o las raíces, van a estar dadas por menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. A era el coeficiente que acompañaba el término principal, o sea, acá sería 1. B era el coeficiente que acompañaba el término del medio, o sea, acá sería menos 1. Y C era el término independiente, en este caso, menos 2. Cuando reemplazamos y realizamos los cálculos, notamos que llegamos a esto, a que x es igual a 1 más menos 3 dividido 2. Si hago los cálculos, una x de la que lo anula es el 2, que justamente ya lo sabíamos porque era una de las conclusiones de cuando habíamos reemplazado con este x, y la otra es el menos 1. Recuerden que nuevamente para factorizar el polinomio del denominador, yo tengo que poner los x contrarios a los del resultado, o sea, voy a poner x menos 2, y acá voy a poner por x más 1. Y adelante tendría que ir el a del coeficiente principal, pero como en este caso es 1, eso no nos va a interesar. Entonces, factorizado quedaría el numerador así, por lo que concluimos de Ruffini, y en el denominador así, por lo que concluimos gracias a la resolvente. Una vez que llegamos a este paso, se evidencia lo que ya sabíamos de la conclusión anterior que habíamos visto en la teoría, que me tiene que quedar un factor en común que yo pueda cancelar. Y ahí es donde voy a decir que estoy rompiendo la indeterminación. Me estoy sacando justamente esa cosa que hace que me dé el 0 arriba y el 0 abajo. Entonces ahora voy a poder ver realmente a qué se acerca este límite. Nuevamente entonces utilizo la propiedad de sustitución inmediata, hago cálculos y me queda que el numerador tiende a 4 y el denominador tiende a 3, con lo cual el resultado de este límite es 4/3. Bien, eso sería conclusiones de la semana pasada. Lo que les voy a empezar a contar ahora es lo que corresponde al contenido de esta semana. Las indeterminaciones que trabajamos la semana pasada eran de tipo infinito sobre infinito o 0 sobre 0, pero esto ocurría solo con cocientes de divisiones de polinomios. Perdón, cocientes de divisiones no, divisiones de polinomios. Bien, ahora vamos a ver que esto puede pasar con funciones trigonométricas, por ejemplo. Pero para eso necesitamos saber una propiedad importante que no estamos en condiciones de demostrarla, la que estudien ingeniería o algunas materias fuertes en matemática el año que viene en la facultad, van a ver la demostración de por qué esto es así, pero en este curso no lo vamos a ver, lo vamos a tomar como válido. Siempre que el límite del seno de x sobre x tienda a 0 o a más o menos infinito, vamos a decir que este límite tiende a 1. Siempre. O sea, siempre que yo tenga seno de algo dividido ese mismo algo, llámenlo x, llámenlo y, llámenlo 3z, siempre que lo que esté adentro del seno sea igual que lo que está dividiendo, este límite va a tender a 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se usa esa propiedad? Les voy a mostrar 3 ejemplos. Bien, primer ejemplo. Tenemos este límite. A simple vista, si reemplazamos, lo primero que notaríamos es que el coseno de 0 es 1. Al cuadrado me da 1. 1 menos 1, esto da 0. Y acá 0 por cualquier cosa también es 0. Entonces esto sería una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Y no la sé resolver. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar las propiedades que vimos para identidades trigonométricas. El numerador entonces, por la propiedad pitagórica para las funciones trigonométricas, es igual al seno al cuadrado de x. Una vez que me di cuenta de eso y lo escribí así, puedo cancelar uno de los senos del numerador con uno de los del denominador. Y entonces llegué a la propiedad original, ¿no? Tengo el seno de x sobre x. Con lo cual ya está. Como yo lo tomo como válido y ya sé que siempre que me aparezca seno de algo sobre ese mismo algo me da 1, esto es 1. ¿Sí? Primer caso. Entonces, ¿qué tuve que utilizar? Propiedades de las identidades trigonométricas. Bien, segundo ejemplo. Tenemos el límite de x menos 3 sobre 2x menos 6. Fíjense a simple vista que nuevamente si yo reemplazo a x por 3, acá me queda el seno de 0 sobre 0. Entonces nuevamente indeterminación. ¿Qué tengo que lograr? Tengo que lograr que en el denominador aparezca lo mismo que en el numerador. Entonces, acá no dice x menos 3, pero si yo extraigo factor común 2, nuevamente sí logré que me quede el seno de algo sobre ese mismo algo. Eso entonces tiende a 1. Y una vez que concluimos esto, es fácil ver que si lo multiplico por el 1/2 que me quedó de acá adelante, este límite tiende a 1/2. ¿Sí? Entonces siempre mi objetivo va a ser tratar de que me quede adentro del seno lo mismo que dividiendo. Bien, último ejemplo. Tenemos el seno de 5x sobre menos 2x. Ok, ¿cómo me genero
ese 5x acá en el denominador, ¿no? Entonces, truquito algebraico, multiplico y divido por 5. Esto es lo mismo que haber multiplicado por 1, con lo cual trampa no estoy haciendo, sigue siendo igual a lo anterior. Pero ahora, en el denominador, voy a poder utilizar la propiedad asociativa y conmutativa del producto. Quiere decir que escribir menos 2 por x por 5 es lo mismo que escribir el menos 2 para afuera y el 5 asociarlo con el x. Acá hay paréntesis que son totalmente redundantes, pero es para mostrarles lo que les estoy tratando de enseñar, ¿sí? Entonces, nuevamente logré que acá me quede el seno de 5x sobre 5x, lo mismo en el argumento del seno que en el denominador. Y esto entonces tiende a 1. Si a ese 1 ahora lo multiplico por el menos 5 medios que tenía acá afuera, el resultado de este límite es menos 5 medios. Bien, con esto terminamos la parte de límites trigonométricos. Son simples, siempre hay que usar las mismas propiedades, siempre básense en estos ejemplos, no va a haber nada distinto ni nada muy raro. Bien, otros casos de indeterminaciones. ¿Qué pasa cuando tenemos involucradas raíces? Ejemplos. Tenemos el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado menos la raíz cuadrada de x a la 4 más 1 sobre x más 2. Si reemplazamos, notamos a simple vista ya que acá hay un problema, porque esto sería infinito menos infinito. Infinito menos infinito ya es una indeterminación, pero como si eso fuera poco, en el denominador me queda también infinito. Entonces, o tenemos una indeterminación de tipo infinito menos sobre infinito, si separáramos el denominador en el numerador, o tenemos una indeterminación de infinito menos infinito. En cualquiera de los casos necesito hacer algo para resolverla. Entonces, acá lo que tenemos que recordar primero es la propiedad de la diferencia de cuadrados. Siempre que yo tenía dos elementos, A y B, una vez sumados y una vez restados, multiplicándose entre ellos, esto era igual a lo que llamábamos diferencia de cuadrados. Si hacíamos la distributiva nos dábamos cuenta que los términos del medio se simplificaban y entonces siempre iba a tener que hacer el primero al cuadrado menos, siempre menos, porque esto es una diferencia, el segundo al cuadrado. ¿Por qué les recuerdo eso? Porque vamos a tratar de aplicar esa propiedad tal como lo hicimos en su momento para racionalización, para eliminar raíces del denominador. Esta vez no para eliminarlas del denominador, sino para trabajar con el numerador y tratar de eliminar la indeterminación. Bien, entonces voy a multiplicar y dividir por la misma cosa, o sea, esto es un 1 en realidad, pero esa cosa yo la decidí mirando el numerador de acá, que es donde tengo el primer problema, el infinito menos el infinito. Entonces, lo que hago es, si acá tengo un menos, acá lo pongo sumando. Entonces, este sería mi A y este sería mi B. Una vez restando, y acá tengo el mismo A y el mismo B, otra vez sumando. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a dar como resultado x al cuadrado, que es lo mismo que x a la cuarta, y la raíz cuadrada de x a la cuarta más 1 elevado al cuadrado, se me simplifican las raíces y me queda x a la cuarta más 1. Ojo con este menos, que afecta a todo el segundo miembro. Bien, en el denominador noten que ni siquiera me gasté en distribuir. Directamente puse paréntesis acá y paréntesis acá y lo escribí tal cual. Bien, ahora sí, haciendo cuentas distribuyendo este signo negativo en el paréntesis del numerador, lo que noto es que se me cancelan las x a la cuarta. Entonces, en el numerador me da menos 1 y en el denominador me da infinito. Y como ya sabemos que cualquier cosa dividido en infinito me da 0, podemos concluir cuál es el resultado de este límite. ¿Sí? Veamos otro ejemplo con raíces. El truquito va a ser siempre el mismo. Supongamos ahora que ni siquiera tenemos un denominador que nos está molestando. Pero sin embargo este límite es nuevamente indeterminado porque es infinito menos infinito. No sabemos, digamos, si esto se acerca a 0, si este crece más rápido que este, entonces el resultado es realmente infinito, o si este crece más rápido que este, entonces el resultado es menos infinito. Entonces, como tenemos esas tres opciones, lo que realmente hay que hacer es resolverlo. Nuevamente entonces vamos a multiplicar y dividir por lo mismo que ya teníamos, pero con el signo contrario. Como acá había un menos, acá voy a poner un más. Y ahora, una vez que hago el término al cuadrado, me queda x al cuadrado más 1, menos el segundo al cuadrado, me queda x al cuadrado. Nuevamente, bueno, en el denominador, fíjense que quedó lo que habría propuesto originalmente. Nuevamente se cancelan las x al cuadrado en el numerador y esta vez, tal como en la vez pasada, nos queda que esto da 1 sobre infinito, lo cual también es 0. Pregunta que me van a hacer y que ya les respondo por las dudas de antemano. ¿Siempre dan 0 este tipo de límites? No, no siempre dan 0 este tipo.
Bien, saber resolver indeterminaciones nos sirve para calcular límites en situaciones variadas. O sea, no solamente queremos resolver indeterminaciones para ver qué se acerca a una función en un determinado momento o en un determinado lugar, sino que también me sirve para resolver asíntotas, para calcularlas, y para un concepto nuevo que vamos a trabajar recién en la clase que viene, que es el de continuidad. Entonces, lo que quiero trabajar ahora es cómo sirve, para qué sirve, digamos, esto de resolver determinaciones para el cálculo de asíntotas. Bien, para eso tomé como ejemplo el ejercicio 4, ítem 19 de la práctica, que era este: calcular las asíntotas de la función f de x igual a x a la 4 menos 9x cuadrado sobre x a la 3 menos 4x. Bien, primero, para calcular asíntotas horizontales, recordemos que lo que teníamos que hacer era calcular los siguientes límites: el límite cuando x tiende a infinito de la función y el límite cuando x tiende a menos infinito. O sea, para ver qué pasa a largo plazo. Si el resultado de esto es un número real, L, distinto, digamos, o sea, no puede ser infinito, entonces existe asíntota horizontal en I igual a L. En el caso contrario diremos que no existe asíntota horizontal. Entonces, calculamos el límite cuando x tiende a infinito de la función y por la conclusión que vimos de los límites indeterminados del tipo infinito sobre infinito, lo que ya podemos decir de antemano es que como el numerador tiene grado más grande que el denominador y el signo de ambos es positivo, esto me da como resultado infinito. Entonces, fíjense, el límite cuando x tiende a infinito no me dio un número, me dio infinito. Lo que puedo concluir es que por ahora no hay asíntota horizontal. Pero sin embargo, me falta todavía calcular qué pasa cuando el límite de la función, qué pasa con el límite de la función, perdón, cuando x tiende a menos infinito. Bien. Cuando x tiende a menos infinito, entonces nuevamente la conclusión va a ser la misma. Este es un límite indeterminado de tipo infinito menos infinito sobre infinito. Y esto, como el grado del numerador es más grande que el del denominador, también tiende a infinito. Conclusión, no existe asíntota horizontal. Bien, vamos a calcular ahora asíntotas verticales. Las asíntotas verticales tienen un cálculo adicional, que es el cálculo del dominio. Para que yo pueda ver si una función tiene asíntota vertical, lo primero que tiene que pasar es que tiene que haber algún tipo de problema al calcular cuánto vale la función en algún valor de x. Y eso lo veo con el dominio. Entonces, por ahora, dominios de funciones que nosotros sabemos calcular así como automáticamente. Sabemos que si tenemos un cociente no podemos dividir por 0. Sabemos que si tenemos un logaritmo, entonces el dominio tiene que ser positivo porque no puede ser ni 0 ni negativo. Y sabemos que también si tenemos raíces de índice par, lo que esté como argumento dentro de esa raíz tiene que ser o positivo o 0, o sea, no puede ser negativo, entre otras. Pero vamos a tomar este caso. En este caso estamos en un cociente de polinomios, entonces lo que no puede pasar es que el denominador sea 0. Eso lo voy a decir así. El dominio de la función f de x son todos los x pertenecientes a los reales, tales que x al cubo menos 4x no sea 0. O sea, todos los x que no me anulen el denominador. Vamos a realizar unos cálculos auxiliares para ver cuáles son los x que me anulan el denominador. X al cubo menos 4x es diferente de 0, siempre que, fíjense, en este caso yo estoy factorizando el denominador para ver cuáles son los valores de x que hacen que esto me dé 0. Acá extraje factor común x. ¿Sí? Ahora, ¿qué me falta? Fíjense esto es una diferencia de cuadrados nuevamente. Entonces lo escribo factorizado como x menos 2 por x más 2 y ya terminé. ¿Cuáles son los valores que anularían? O sea, piénsenlo al revés. ¿Cuáles son los valores que sí harían que esto me dé 0? El 0, porque 0 por cualquier cosa es 0. El menos 2, porque menos 2 más 2 me daría 0 acá. O el 2, porque haría que 2 menos 2 sea 0. Entonces, como conclusión, el dominio va a ser cualquier número reales siempre que no sea el menos 2, el 0 y el 2, que serían los que si yo evalúo acá adentro me dan el 0. Entonces, pasando en limpio, el dominio de la función son los reales menos el menos 2, el 0 y el 2. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, para calcular cuáles son las asíntotas verticales, lo que tenemos que hacer es calcular el límite cuando x tiende a ese punto en el cual no sé qué está pasando. No sé si es un agujerito, no sé si es un salto, no sé si es una asíntota. Entonces lo tengo que confirmar. Primer caso, ¿qué pasa cuando el límite de la función, qué pasa con el límite de la función cuando x tiende a menos 2? Bien, reemplazo a f por la definición de la función, que es esta de acá arriba. Y ahora lo que veo al reemplazar es que esto no me da una indeterminación. Directamente me da menos 20 sobre 0. Y yo eso lo sé calcular.
cualquier número dividido 0 era más o menos infinito. Por ahora vamos a dejarlo así escrito, como más o menos infinito. Pero en la clase que viene de continuidad vamos a explicar cuándo da más infinito y cuándo da menos. Porque la realidad es que depende de qué lado yo me acerque al menos 2. Si me acerco por derecha o si me acerco por izquierda. Bien, fíjense entonces. Límite cuando x tendía a un número me dio como resultado más o menos infinito. Entonces, sí existe una asíntota vertical en x igual a menos 2. Vamos con el segundo valor problemático, digamos, con el segundo valor que no pertenece al dominio, el 0. Bien, ¿qué pasa entonces con el límite cuando x tiende a 0 de f de x? Esto es lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función de x a la 4 menos 9x cuadrado sobre x a la 3 menos 4x. Y cuando reemplazo acá sí noto que hay una indeterminación de tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces, para resolverla, nuevamente yo tenía que factorizar. ¿Se acuerdan? Era otra de las conclusiones que habíamos hablado. Entonces, factoricé el numerador sacando x al cuadrado de factor común y como me quedaba x al cuadrado menos 9, eso era una diferencia de cuadrados que le escribí como x menos 3 por x más 3. Y en el denominador algo similar, saqué a x de factor común y como me quedó x al cuadrado menos 4, eso era una diferencia de cuadrados que escribí como x menos 2 por x más 2. Una vez que llegué a este paso, me doy cuenta que puedo cancelar una x del numerador con una x del denominador. Y ahora rompí la indeterminación. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo calcular a qué tiende todo este límite ahora que ya no me da 0 sobre 0. Como acá, si yo reemplazo a la x por 0, me va a dar 0, todo esto, todo el numerador va a tender a 0. Y el denominador, mientras no tienda a 0, ya no hay más indeterminación. Entonces, veamos si nos da un número. 0 menos 2 me da menos 2. Y 0 más 2 me da 2. Con lo cual esto me daría menos 2 por 2, menos 4. 0 dividido menos 4 es 0. Con lo cual tenía el límite cuando x tendía a 0 y me dio 0. Número, número. ¿Qué quiere decir? Que como cuando calculé este límite que está tendiendo un punto no me dio más o menos infinito, entonces en x igual a 0 no existe asíntota vertical. Bien, último caso. Ya vimos que en menos 2 sí hay asíntota vertical, en 0 no hay asíntota vertical y en 2 sí hay. Una pregunta que me podrían hacer es ¿qué pasa en el 0 si no hay asíntota? Porque en el dominio no está. Ah, sería una buena pregunta. Eso lo vamos a ver en la clase que viene de continuidad. Bien, último caso entonces, ¿qué pasa con la función en el 2? Calculo el límite cuando x tiende a 2 de f de x y tal como en el primer caso, cuando yo reemplazo en la función, cuando aplico la propiedad de sustitución directa, esto no me da indeterminado, me da menos 20 sobre 0 nuevamente. Y esto dijimos que era más o menos infinito. Con lo cual la conclusión es la misma que al principio, existe una asíntota vertical en x igual a 2. ¿Cuál sería la conclusión total entonces? La función f de x no tiene asíntotas horizontales y sí tiene dos asíntotas verticales en x igual a menos 2 y en x igual a 2. Con esto terminamos la clase de hoy. Después les pongo en la parte de trabajo en clase cuál es la tarea para la semana que viene. Un beso, chicas.